Bueno, ya estamos con Levi Yeyati. Gracias por venir, Eduardo. Bueno, hay un plan, digamos, evidentemente sí. Fijan el dólar, desaceleran la inflación, buscan un poco de deuda y después, bueno, que el próximo agarre la agenda que todos más o menos conocemos, ¿o me equivoco? Pero ese plan no es nuevo. O sea, tendríamos que hacer alguna vez un archivo de las veces que venía acá para decirte que algo de esto iba a pasar. En el 2013. Lo que veníamos el año pasado cuando decíamos que la brecha iba a ir cayendo, que iban a buscar algún tipo de negociación o si no algún tipo de fondeo externo que encontraron en China, en varios lugares, incluyendo en el mercado internacional con los bonares. Que iban a clavar el dólar, eso también era previsible. De hecho, creo que hay consenso entre los economistas desde hace varios meses de que eso iba a ser así. Que si vos tenés elecciones por delante y no tenés margen político para otra cosa... No, aparte de sido la política del gobierno, exacto, ha sido la política durante muchos años y ahora tenés unos pocos meses más que durar y con el envión que te daba la posibilidad de un recambio, te daba como para hacer eso sin que la gente se pusiera muy nerviosa y hubiera corridas. Y aparte la estrategia creo que es clara, independientemente de quién gane la elección, que el gobierno tiene incentivos para salir de la mejor manera posible y hoy la mejor manera posible es defender el 0 a 0. O sea, al final del día lo que vas a tener es una salida de la recesión, un crecimiento moderado en el segundo semestre, terminarás en 0 para el año. Eso es mejor y en el promedio de los 12 años kirchneristas incluso aún mejor que el año pasado. Que el año pasado, que salir medio como eyectado, con rumores insustanciados, pero rumores al fin de que se venía la corrida, se venía la crisis, etcétera. Entonces, todo lo que no sea crisis, todo lo que sea una salida más o menos elegante, para el gobierno le sirve, gane quien gane. Ese plan estaba ahí independientemente de Scioli, yo creo que ya estaba el año pasado. Bueno, ahora evidentemente pero el año pasado no les alcanzó, porque el año pasado devaluaron, tuvieron 35% de inflación, vamos a ponerle. Sí, pero esa inflación venía porque justamente devaluaron. La inflación del 37%. 37 fue el año pasado. Claro, fue todo el primer trimestre. El resto venía más o menos 27, 25. Recesión, caída, 37% de inflación, una economía que estaba a -1. Sí, una de las razones por las que no sube la inflación es porque efectivamente no tenés mucha demanda. Sí. Claro, sí, o sea, no es una situación es un ideal. escenario donde difícilmente un candidato del oficialismo en ese escenario pueda ganar una elección. La gente piensa que no están tan mal. Y si hablan con los encuestadores, yo he visto encuestas que justamente preguntan eso. El sentimiento es que la situación no está tan mal, de que no está en una situación de crisis. O que se ha estado mucho peor en el pasado. Compararán con una situación peor, exactamente. Entonces el sentimiento no es tan negativo y eso es lo que ven los candidatos y sobre todo no solo el oficialismo sino el macrismo, por eso eluden criticar directamente la situación actual. A ver, todos los economistas saben que esta economía en estas condiciones, y ahora te voy a mostrar un cuadro de evolución de lo que yo considero las 4 variables claves a futuro: dólar, salarios, inflación y tarifas, ¿no? Todos van a tener que encarar esos 4 problemitas y vamos a ver cómo lo encaran. Pero todos coinciden en que esta economía no te da para volver a crecer 5 o 6% si no resolves una nueva fórmula entre todas esas variables que son clave para la economía real, ¿no? ¿Qué hace con el dólar? ¿Qué hace con la inflación? ¿Qué hace con las tarifas? Las tenés congeladas y que te están generando una montaña tremenda de subsidios, que es la emisión de pesos. Y bueno, ¿y qué haces con los salarios? ¿Va a haber que rediscutir todo de nuevo a partir de diciembre? No, va a haber que discutir estas variables, vas a tener que elegir alguna de estas batallas. Vos vas a tener una especie de dilema de 3 variables, entre el cepo, que son las reservas al final del día, liberar, no liberar, a qué velocidad, la inflación y el tipo de cambio. El tipo de cambio lo tenés muy atrasado, pero si lo liberás te pegan la inflación y vas a tener que secuenciar un poco, vas a tener que decir cuál ataco primero. Si te pegan la inflación, los sindicatos se te van al humo Bueno, no solo eso, si te pegan la inflación, perdés la lucha, perdés mucho tiempo en tu lucha contra la inflación. Y aquí tenés que tener en cuenta una cosa, la inflación hoy sí es un problema para el crecimiento, pero también en las encuestas de imagen, mientras que devaluar generalmente es malo en Argentina desde el punto de vista de la imagen. Nadie va a querer devaluar, nadie va a querer devaluar. No, vas a querer devaluar, vas a querer corregir el atraso cambiario. Pongámoslo de esta forma, no devaluar, corregir el atraso cambiario. Pero si eso te pega más inflación. Entonces lo harás más lento o esperarás, corregirás, tratarás de anclar las expectativas de inflación el primer año, corrigiendo marginalmente el tipo de cambio real. Y en el segundo año, cuando ya haya, si es que hay un banco central que te puede decir, mira, vamos para allá, y la gente mira la inflación que dice el Banco Central, entonces podés liberar un poco más el tipo de cambio sin que se traslade todo a precios. Pero vas a tener que secuenciar. Lo que sí es cierto es que las 3 a la vez, el día 1, es muy difícil que lo vayas a hacer. A ver, mirá esto en base a datos que le pedí a Dante Sica de la consultora ABCEB y alguna elaboración propia. La evolución del dólar, la inflación, el salario, en 3 etapas, ¿no? Entre el 2010 y 2012, lo que hizo el gobierno es salarios por encima de la inflación,
recuperación real de los salarios, crecieron en promedio 29% frente a 24% de inflación, y el dólar estaba bastante por atrás. Acá tengo el cuadro, el promedio es 8,4%, es decir, usó el ancla del dólar para permitir que haya salarios por encima de la inflación. Acá lo que hizo es tratar de equilibrar un poco el dólar, sobre todo en el 2013 y 2014, pero los salarios perdieron frente a la inflación, y es lo que están reclamando hoy los sindicatos. Dicen, miren, perdimos salario real. Es cierto. Sobre todo el año pasado, por debajo de la inflación. Hubo un ajuste. Exactamente. O sea, cayó el empleo registrado, cayó el salario real registrado, y nadie sabe qué es lo que está pasando con los informales, porque los datos sobre informalidad, los salarios informales son muy malos. Claro, y acá, bueno, de nuevo usás el ancla del dólar, muy por debajo de la inflación, y la pregunta de los salarios. Bueno, si a los salarios le das, si lo das un poquito por arriba de la inflación o los mantenés al par de la inflación. Hoy los salarios se están recuperando porque la inflación cayó. O sea, venías de una inflación... hay que tener en cuenta que cuando uno habla de inflación durante el año, en realidad la inflación estaba muy alta al principio, muy baja al final. Cuando estaba muy alta, los salarios perdían lejos, y hacia el final del año y principios de este año los salarios se están recuperando. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más? Muy probablemente recuperen 1 o 2 puntos. Si cerras en 28, 30, no sé cómo, porque al final hay que calcular cuánto efectivamente es lo que reciben. Por ahí recuperas 1 o 2 puntos reales, registrados, y después hay que ver qué pasa con la gran masa que está informal, que como te digo nadie sabe muy bien cuánto están ganando. Creo que esa es la situación actual, con lo cual van a salir relegando un poco, mejorando un poco el salario real, de manera de tener un crecimiento modesto impulsado por el consumo, y después que el próximo se encargue de ver cómo haces para ganar competitividad, porque un punto que es importante y que nadie resalta es que... Claro, porque si volvés a usar el ancla del dólar por debajo de la inflación, no lo vas a poder usar el año que viene, eso olvidar. Es decir, esa forma de estabilizar como este año no vas a poder. Cuando yo te digo que y además acá tenías una variable que yo no había puesto, que es 0 de las tarifas, que descongelaste un poquito el año pasado y en el 2013, pero venía de 0 de varios años. O sea que esta es una variable que también va a tener que subir la tarifa de servicios públicos. El año que viene, vas a perder 2 anclas y en el mejor de los casos 3 anclas. Vas a tener que corregir el tipo de cambio. Cuando yo digo corregir moderadamente el tipo de cambio, quiere decir que suba un poco más que la inflación, pero vas a tener que subir un poco más que la inflación. Vas a tener que corregir las tarifas, y eventualmente, si tenés suerte, vas a crecer, con lo cual la demanda va a subir. Entonces las 3 anclas que tenés ahora, el tipo de cambio, que son la recesión, la contracción de demanda, el dólar planchado y las tarifas, las vas a perder. Ese es el contexto en el cual vas a tener que hacer política monetaria el año que viene. Por eso te digo que no tenés mucho espacio para, aparte, hacer una devaluación discreta muy fuerte al inicio. Está bien, pero qué desafío para el próximo gobierno, porque el próximo gobierno te tiene que mantener la situación estabilizada, y vos le estás diciendo que no va a poder hacer lo que está haciendo Kicillof, que es anclar el dólar, anclar las tarifas. Bueno, lo puede hacer, pero va a ser contraproducente. Porque van a ser más atraso cambiario, desempleo en las economías regionales, caída de las exportaciones. Exacto. Lo puede hacer si le entra mucho financiamiento en dólares, si hay mucho endeudamiento disponible en dólares. Pero tampoco, eso es de patas cortas, porque vos tenés que pasar de una situación donde tu escaso crecimiento está impulsado por el crédito subsidiado, el no saber dónde perder el dinero, el consumo muy de corto plazo. Vas a tener que pasar de ese sistema a uno en donde el motor de crecimiento sea la inversión, si no, no vas a crecer. Entonces vas a tener que cambiar, vas a tener que hacer como lo que está haciendo China ahora, pero al revés. ¿Entendés? No consumir tanto, ahorrar e invertir más. Y para invertir vas a tener que dar condiciones, crear condiciones para que la gente invierta. El dólar atrasado va en el sentido opuesto. Entonces vas a tener que por lo menos dejar que el dólar siga la inflación, incluso un poco más. Cuando yo decía que desde el equipo del candidato del oficialismo, el Scioli, decían, bueno, Kicillof está haciendo un buen trabajo para ellos, digamos, para el candidato del oficialismo en esta coyuntura, no solamente decía porque ancló el dólar y generó estabilidad y eso desaceleró la inflación, aunque estamos hablando de inflación del 25%, un poquito más. Desaceleró, pero está en niveles inerciales de cerca del 30%, si vos sacas todas esas años, está por arriba del 30%. Y aparte no son manejables, porque si Argentina tiene todos esos años de inflación, tiene que estar devaluando todos los años para no perder competitividad, para que Argentina no quede cada en dólares y estemos perdiendo puestos de trabajo, para no volvamos a la convertibilidad, digamos, ese esquema. Ahora, también dicen que Kicillof planteó en esta discusión paritaria salarial por primera vez la idea de ponerle un techo o no estar formando la expectativa de salarios en base a la inflación pasada, del año pasado que fue elevada, sino tratar de empezar a desacelerar también inflación poniéndole un techo a los salarios, ¿no? Algo que están pensando también los candidatos a partir de diciembre. Él está haciendo algo que es natural. Está diciendo, en las negociaciones está diciendo, no miren para atrás, miren para adelante. Miren cuál es la inflación de ahora, cuál va a ser para este año. En una situación normal eso es lo que hace
se hace en todas partes. Pero cuando hay mucha inflación, lo que se hizo en los últimos años siempre fue mirar para atrás. Eso porque no hay ningún tipo de información. Claro. El Banco Central hace 10 años que no tiene un programa monetario. En el programa monetario vos lees cuánto piensa el Banco Central que va a ser la inflación. No te digo metas de inflación. Por lo menos qué es lo que piensa, en base a qué información están armando sus Exceles. Claro. Hoy no tenés eso, no sabes cuánto va a valer el dólar, no sabes qué va a pasar con tarifas. Entonces, ¿qué hace la gente cuando se sienta a negociar precios y salarios? Bueno, mira más o menos lo que pasó ayer. Y trata de cubrirse un poquito. Y se cubre un poco por arriba, exacto, porque nunca sabes dónde te van Eso hacen los trabajadores en la medida que pueden, los contratos y los empresarios también recargándole a los precios. Exactamente, o sea, lo que el ministro dice es, bueno, miren lo que está pasando ahora. Claro, si tuvieras un programa monetario, si tuvieras información, si tuvieras un track record, que lo venís haciendo de antes y más o menos sería creíble. Sería creíble, eso es lo que tenés que aspirar a partir del año que viene. Lo que pasa es que en el contexto actual, en donde tenés solo la palabra del ministro... No, y lo único que te garantiza Kicillof es el dólar tranquilo hasta diciembre. Eso sí te lo va a garantizar. Sí, pero de vuelta, es la palabra del ministro ahora en una situación en donde está transitoriamente calmada. Digo, necesitarías un poquito más de información como para que por lo menos ese pedido sea más convincente. Eduardo Levi Yeyati, gracias por haber venido esta noche a Plan M.